Ya estamos de regreso. Agradezco a Germán Rallis, que es regidor de Movimiento Ciudadano allá en Tlaquepaque, presidente de la Cámara de la Industria Restaurantera. Su saludo, muchas gracias, Germán, un saludo y un abrazo para ti. El licenciado Piña dice, Peña Nieto dice que iniciará una cruzada contra el hambre, pero va a cobrar IVA a alimentos y medicina. Y para finalizar, un Calderón que subía cada mes 8 centavos la gasolina, y o sea, Peña Nieto, nos sube 11 centavos cada mes la gasolina. Dice, así es como se hará esta cruzada contra el hambre. Bueno, el PRI tendrá mucho que explicar, por supuesto, claro, de cómo va a enfrentar estos dos temas, el de la gasolina, por supuesto, y, por supuesto, el del IVA en alimentos y medicinas, que bueno, ya de entrada ya nos anunciaron que ahí viene, con la reforma que hicieron el fin de semana, ¿no? Dante Lugo, te mando también un abrazo, muchas gracias, nos manda un saludo a los panelistas, muchas gracias. Bueno, Julio, dentro de todo esta revoltura que se hace de este manejo raro, bueno, mal manejo yo diría, yo sí lo califico, mal manejo, de la transición y de la designación y del anuncio del gabinete de Aristóteles Sandoval, bueno, pues aparece de pronto un hombre que nadie esperaba en el gabinete. Así es. Arturo Zamora Jiménez, senador de la República, expresidente municipal de Zapopan, ex candidato del PRI al gobierno del estado, ex diputado federal, que como en la magia sale de la chistera, y que además el propio Aristóteles Sandoval se anticipa al anuncio del día 28 a 48 horas más o menos antes, vía Twitter decir, Arturo Zamora será el secretario general de gobierno. Así es. Fíjate que lo de Arturo, yo recuerdo que aproximadamente un mes antes se mencionó su nombre, ¿sí? Como una posibilidad de que pudiera ser invitado al gabinete y precisamente como secretario general de gobierno. Creo que muchos, entre ellos yo me cuento, no le vimos ni la más remota posibilidad de que eso sucediera, considerando, hombre, la posición que tenía Arturo en el centro, subcoordinador del Senado, así es. ¿sí? Hombre, muy allegado a Emilio Patrón, que es el coordinador, claro, y que da además, interlocución con el gobierno federal, con los secretarios de Estado, con los gobernadores, te da un juego importantísimo. Claro, claro, y lo que yo he dicho es que pese al poco tiempo que tiene Arturo Zamora en las lides políticas y particularmente, exactamente, de carácter nacional, pues ha aprendido muy rápido. ¿Sí? Se acomodó muy bien en la Cámara de Diputados, pasa al Senado, sí, aprovechó muy bien. Entonces, él ya tenía todo un espacio, un escenario, pues, que le resultaba muy confortable, ¿sí? Pero además con mucha proyección nacional, particularmente, con mucha proyección nacional. Y entonces, por eso recuerdo yo que en aquella ocasión no le dimos la mayor importancia y nos pusimos a tratar de adivinar si era Paco Ayón, si era Miguel Castro, si era Ricardo Villanueva, quien pudiera quedarse allí en la Secretaría General de Gobierno. Por ahí se filtró inclusive hasta el nombre de Enrique Dao, de Rafael González Pimienta, pero por supuesto que el nombre de Arturo Zamora cobra fuerza el miércoles, recuerdo el miércoles, porque de hecho a mí me había llegado la información de que al parecer había pedido licencia el martes. Vía Twitter, yo le preguntaba a Arturo que si, bueno, comenté que esa versión corría y le pregunté ahí mismo a Arturo que si el miércoles, que si era cierto que había pedido licencia. Él a los pocos minutos me respondió que no, que él seguía trabajando en el Senado, como era su tarea, y que él seguía ahí al frente. Cuando le comento que si entonces, que acá se comentaba que él venía de secretario general de gobierno, que si era cierto o no, guardó ya un sepulcral, como dicen los cronistas, un sepulcral silencio. Un estratégico silencio. Exactamente. Y a los pocos minutos después, el jueves, perdón, yo terminé el miércoles diciendo que ante ese silencio de Arturo, yo daba por un hecho de que él venía como secretario general de gobierno. Más tarde, el jueves, nos enteramos que por cuenta del gobernador en la cuenta de Twitter, que es Arturo Zamora, su secretario general, y más tarde por Arturo Zamora, de que pediría licencia
O creo que fue el mismo miércoles, cuestión de días, pero así fue como nos dimos cuenta o confirmamos que Arturo Zamora era el secretario general del La gobierno. llegada de Arturo Zamora, Julio, se da en un ambiente de mucha especulación, precisamente por lo que estamos hablando de que nunca se le mencionó. Primero, no se le ve cerca de Aristóteles Sandoval, no ha sido nunca parte de su equipo, nunca han sido colaboradores cercanos, ni uno de otro, ni el otro y viceversa. Nunca se habló de que hubiera cercanía, nunca estuvo en los trabajos de la transición y se suelta la versión, por supuesto, de que la llegada de Zamora no obedecía a una invitación unilateral de Jorge Aristóteles Sandoval, sino que se debía a una petición, imposición, o sea, petición guión, imposición, sugerencia del gobierno federal para Aristóteles Sandoval. O sea, de alguna manera se ve como un personaje que viene incrustado forzosamente al equipo de Aristóteles Sandoval. Así se ve. Fíjate que yo he pensado mucho en esa lectura, que sí, efectivamente, que muchos colegas han coincidido en ella. Híjole, no me cuesta trabajo creer que eso haya sido. Es posible en este México nuestro y en este prismo. Sí, y sobre todo por lo que platicamos al principio, por todos los tropiezos políticos que había demostrado se requería de alguien, Aristóteles Sandoval y su equipo. Sí, entonces, la verdad a mí me cuesta todavía trabajo entender cómo se dio ese proceso, ¿no? Porque la verdad, y lamentablemente así es, ante la falta de información, lo que haces tú es empezar a recoger versiones, rumores, y empiezas a especular, ¿no? Claro. Pero como dicen, cuando el río suena es porque agua lleva, ¿sí? Y efectivamente, la versión que, bueno, el propio Arturo Zamora tuvo que salir a desmentir que así hubiera sido. Él dice que fue una invitación directa del gobernador y que él aceptó. Ingenuo será pensar que dijera lo contrario, ¿no? Sí, claro. Ahora, si revisamos, pues no hay una condición clara tampoco de explicación de cómo se dio la circunstancia, ¿qué es? Como tampoco hasta el día de hoy nos ha dicho Jorge Aristóteles Sandoval por qué decidió. Si así fuera, perdón, sí. Si así hubiera sido, ¿por qué decidió invitar a Arturo Zamora y no a otro? Sí. Entonces, no hay esa condición tampoco de ninguno ni de otro, lo que fortalece precisamente la versión de que no llegó por el gusto personal de Jorge Aristóteles. Exactamente, la falta de información, perdón, esos huecos que se dejan por esa falta de información, como dices tú, bueno, ¿y por qué él? ¿Por qué no otro? Sí. ¿Qué le vio a Arturo Zamora? ¿Qué es lo que pretende hacer de su gobierno que requiere en esa posición a un perfil como el de Arturo Zamora? Esa ausencia de información, por supuesto, coincido contigo, es lo que fortalece este tipo de versiones y que, bueno, no queda otra más que decir, pues, es cierta, toda vez que no hay una explicación, y tampoco un antecedente. Así es, que te dé, que te diga, no, mira, aquí está. ¿Sí? Yo creo que ese punto va a ser muy importante en el gobierno de Jorge Aristóteles, ¿sí? El que se pueda ofrecer la información en el momento en que se requiera. De otra manera, si sucede todo esto, si durante su gobierno se van a dar casos como de dejar huecos en cuanto a la información y permitir que sean las versiones y los rumores de quienes quieren llevar agua a su molino, pues esto va a ser los que prevalezcan, ya estuvo que va a ser muy, muy difícil. Bueno, la llegada de Arturo Zamora, para empezar, el primer elemento genera la sospecha de que fue una imposición del centro. Otro elemento que fortalece esta decisión, pues es el efecto dominó que tiene en el gabinete. Llega Arturo Zamora, para empezar, Aristóteles Sandoval informa que será el propio Arturo Zamora el que dará a conocer el gabinete. No el vocero, no el encargado de la transición, Arturo Zamora. Bueno, eso le da todavía un carácter mucho más de especulación al tema. Pero además, hay un efecto dominó porque Luis Carlos Nájera, que evidentemente Jorge Aristóteles Sandoval
no tenía considerado para ser fiscal, y la prueba más clara de que no lo tenía considerado es que manda una reforma constitucional al Congreso para crear la fiscalía, y en las condiciones, los requisitos que pone para ser fiscal, no encaja la condición de Luis Carlos Nájera. Claro. Lo que obliga a que vayan a enviar una iniciativa de reforma para poderle abrir el camino. Ahí estamos hablando de otro cargo, de otro personaje que Aristóteles Sandoval, al parecer, no estaba considerando invitar para ser el encargado de la Fiscalía General. Y eso habla también, de nueva cuenta, de que algo pasó en los últimos días en el nombramiento del gabinete, ¿no? Sí, por supuesto. Y vuelvo, reitero, creo que esto lo tenemos que estar reiterando cada vez que hablemos del asunto, pero la ausencia de una información fidedigna, ya no digo oficial, simplemente hay formas creíble. Y un poquito oficial en el sentido de que hay formas de que te dejan llegar la información para que digas, mira, esto viene de una fuente cierta, una fuente segura, ¿no? Pero bueno, otra vez, la especulación y todo corría en torno a que Francisco Javier Hidalgo y Costilla era el perfil que tenía el gobernador para ser el fiscal general del Estado. Sin embargo, como dices tú, algo sucedió y ahora quieren meter con calzador a Luis Carlos Nájera como fiscal general. ¿Cuándo? Y basta simplemente revisar algunas entrevistas dadas con anterioridad por el propio Luis Carlos. El propio Luis Carlos consideraba inútil la creación de una fiscalía general. La que ahora va a presidir. La que ahora va a encabezar. Exactamente. Y para ello, como dices tú, hay que hacer una nueva reforma porque, ¿cuál fue el problema? Que la primera iniciativa, la propuesta que aprobó el Congreso es que aquel que sería nombrado fiscal debería de cumplir los mismos requisitos que para ser magistrado. Y para ser magistrado se dice que no debió de haber ocupado un cargo público en el último año. Y ahí Luis Carlos Nájera, por supuesto, que queda impedido. Ahora van a tener que hacer una reforma a la medida. Un traje a la medida, exactamente. Bueno, ya hablamos de Arturo Zamora, ya hablamos de Luis Carlos Nájera, pero hay todavía más nombres que fueron sorpresa o imposición, o como se le quiera llamar, en el gabinete de Aristóteles Sandoval. No le cambio, ahora regresamos con esos nombres.